Bueno, regreso, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Una observación técnica antes de iniciar. Nosotros tenemos hoy interpretación, como siempre, de español a inglés, de inglés a español. Tienen ustedes abajo de sus pantallas un mundo, ¿correcto? En ese mundo aparece en qué idioma ustedes quieren. La sesión se va a llevar a cabo en español, pero Michel Vieviorca, nuestro colega, que es el primero, lo va a hacer en inglés. Quien necesite oír la traducción deberá ir a la traducción, o sea, presionar el botón de inglés. Quien no puede quedarse en el de español y oírlo a él en inglés. Bueno, estas son nuestras observaciones. Llegamos hoy a la última sesión de este ciclo, un ciclo en el que pudimos analizar desde diferentes ópticas disciplinarias, nacionales, temporales, entornos sociales y políticos, el antisemitismo. Hoy hemos decidido que en nuestra última sesión vamos a hacer un conversatorio y en él pretendemos exponer, intercambiar algunas ideas de lo que sigue siendo el marco teórico fundamental de nuestro ciclo, que es el antisemitismo en América Latina desde una perspectiva global. Y en este sentido, pues tendremos no solo global, también temporal. Nuestro ciclo ha trabajado diferentes momentos, diferentes países. En este sentido, creo que es muy importante que mantengamos esta visión amplia. Voy a presentar a ustedes, antes de iniciar propiamente las intervenciones, a quienes hoy nos acompañan. Todos, como decía hace un momento un colega, todos son conocidos y reconocidos investigadores académicos en el área. Sin embargo, es mi obligación, para quienes no han tenido la oportunidad de conocerlos, señalar algunos de los rasgos principales. No podríamos de otro modo de estas participaciones. Comienzo entonces con Michel Vieviorca, quien fue director de estudios de la École d'Haute Études en Sciences Sociales en París y dirigió también el famoso Centro de Análisis de Intervención Sociológica, el CADIS, entre el 93 y el 2009. Presidió también la Asociación Internacional de Sociología y es codirector del Collège d'Études Mondiales. Es una destacada figura en la dirección y expansión también de la Maison des Sciences de l'Homme. Ha sido fundador de muchos emprendimientos editoriales, revistas, Le Monde de Blad, de Cahiers International de Sociologie, también de la Journal de los Estudios sobre cómo salir de la violencia. Michel, que es discípulo de Alain Touraine, se ha centrado en diferentes, su espectro temático es muy amplio: conflictos, territorio y violencia, el estudio de racismo y antisemitismo, los movimientos sociales y el multiculturalismo. Entre sus múltiples publicaciones, libros, artículos científicos, capítulos, destacan algunos solo como El espacio del racismo, El racismo, una introducción, Racismo y antisemitismo, La violencia, Por una democracia de lucha de combate, y el último, que he tenido la oportunidad además, como en muchos otros, de converger, estar en el evento, que fue un coloquio muy, muy importante en Art de Senan, es un libro que se llama El universalismo en la tormenta, que fue el nombre del coloquio. Diría y añadiría, como muchos de los colegas que nos acompañan hoy, que es una de las voces más ilustres y mediáticas del panorama intelectual francés. Nos acompaña también Sergio de la Pérgola,
a quienes han tenido oportunidad, quienes han participado en estas series, aunque también Michelle participa en la previa. Él es profesor emérito y es exdirector del Instituto Harman de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es director de la Unidad de Demografía Judía Europea del el Instituto de Relaciones Públicas en Inglaterra. Él es un reconocido especialista en demografía del judaísmo mundial. Ha publicado y editado decenas de libros y monografías, entre ellos Experiences and Perception of Antisemitism Among Jews in Europe, también con una visión nueva que caracteriza, que es su visión estructural, Diaspora versus Homeland Development. Es también el último que quiero destacar, es el US Jews Reflection on Identity and Demography, artículos y sus áreas de concentración son la demografía histórica, la familia, la migración internacional, la identificación judía, el antisemitismo y las proyecciones en la diáspora y en Israel. Él ha sido merecedor del premio Marshall Clark, mismo que me honro también en compartir por sus distinguidos logros en el estudio científico, también otros premios, también con experiencia editorial, y hasta aquí creo que me detengo. Paso inmediatamente a presentar a otro querido colega, Leonardo Senkman. Él es profesor emérito de estudios latinoamericanos e investigador asociado al Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él es especialista y ha investigado vamos a decir, todo el desarrollo sociohistórico sobre refugiados e inmigrantes en Argentina, sobre derechos humanos y antisemitismo en América Latina. Es un experto en estudios culturales y de crítica literaria. Él es miembro fundador y alma de lo que se llama MILAD, que es la Asociación de Investigadores Israelíes de Judaísmo Latinoamericano. Ha publicado un amplio número de libros, artículos, ensayos. Voy a señalar solo algunos muy destacados, reconocidos, como es la identidad judía en la literatura argentina, fundacional del área, el antisemitismo en Argentina, César Tiempo, más reciente, y los arrabales de un judío errante. Es coeditor del libro Derechos Humanos en Argentina Contemporáneo y coautor con Luis Roniger de América Latina tras bambalinas, teorías conspirativas, usos y abusos. Danny Feinstein, debo decir que con cada uno de ustedes me refiero a los participantes, nos une una trayectoria de diálogo, de colaboración, de muchos años. Danny Feinstein, que es decano y profesor de estudios judaicos en la Universidad Hebraica de México. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es maestro en Judaísmo Contemporáneo y Educación por la Universidad Hebrea y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde he tenido el gran gusto de tenerlo al estar yo al frente de ella. Ha realizado también estudios rabínicos, ha sido decano del Seminario Rabínico Latinoamericano y su campo de investigación se centra en la historia intelectual y social del judaísmo, en particular corrientes de pensamiento judío contemporáneo, la sociología de la religión y la dinámica cambiante del mundo judío en un contexto global. También es editor y autor de numerosos libros, artículos, entre ellos Judaísmo, Derechos Humanos y Espiritualidad y Judíos y Judaísmos en la Historia. También ha publicado sobre la icónica figura de Marshall Mayer. Bueno, estos son quienes me acompañan hoy. Por supuesto que me conocen, he estado al frente de esta serie
no queda para mí presentarme, solo quiero decirles que soy profesora distinguida de Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México, que soy miembro de la Academia de Ciencias de México y editora y coeditora de la serie de Brill, Jewish Identities in a Changing World. Bueno, digamos que estos son los puntos fundamentales que quisiera destacar. Al tomar la idea de tener hoy este conversatorio, yo circulé entre los colegas una serie de preguntas o de reflexiones. Por ejemplo, dije, podríamos reflexionar sobre el antisemitismo hoy, sobre sus diversas escalas, dimensiones y facetas. Creo que este ha sido el propósito que hemos tenido en el ciclo y así hemos evitado básicamente restringirnos a las definiciones, no así a las concepciones. Y esto entonces nos puede llevar por lo menos a tres grandes líneas. Una, ¿cuáles son las fronteras y traslapes que se dan entre lo que podríamos llamar antisemitismo, crítica de Israel, antisionismo, antisemitismo, entre la crítica al gobierno, la negación del Estado, cuáles son los espacios legítimos o no de estas? Sin lugar a duda, esto se ve hoy ampliado en su relevancia por el 7 de octubre y la guerra. ¿Cuáles son entonces los espacios de expresión de estos diferentes, vamos a decir, momentos de lo contemporáneo, de las crisis? ¿Cuál ha sido su lugar en la academia y en el campus? Y también, obviamente, ¿qué es lo que sucede en Israel y en la región? Esto es, ¿cuáles son los conceptos de diáspora, relación, segmentación y polarización interna, fragmentación de las relaciones y el impacto sobre el entorno? Yo quisiera inicialmente plantear tal vez dos elementos que han guiado y que pueden guiar y que quisiera yo aportar también como un elemento inicial. Primero, que el antisemitismo, que ha sido el foco de nuestro ciclo, exige un análisis que tenga en cuenta las múltiples conexiones entre actores, ideas y símbolos a través de circuitos y niveles nacionales, regionales y mundiales que están interconectados. Esto es, el desafío, creo yo, ha sido y es ver lo local dentro de lo global, pero situando lo global en su funcionamiento local. Esto es lo que nos va a permitir evitar abstracciones que no nos permitan luego deslindar entre contextos, regiones, países y grupos. En segundo lugar, creo que es importante señalar que hemos procurado abordar, y esto ha sido un planteamiento que he sostenido a lo largo, vamos a decir, bueno, de mi investigación y del ciclo mismo, que el antisemitismo es un proceso complejo que exige analizar más allá, analizarlo, perdón, más allá de sus manifestaciones empíricas. Hay dimensiones estructurales, hay procesos históricos y también hay que abordarlos sabiendo qué es lo socialmente aceptable y cómo el umbral de esta aceptación ha variado. Puede ser velado, puede ser difuso, puede ser latente y que hay diferentes circunstancias que lo disparan. Y en este sentido, hablábamos ciertamente que hay tres niveles, por lo menos, que a lo largo del ciclo y que he buscado alentar, nos competen. Son las actitudes, o sea, cuáles son las opiniones, los estereotipos y los prejuicios
Como ustedes bien saben, este ha sido un foco de mi análisis, la construcción de un tropos negativo de la condición judía. Luego, obviamente, comportamientos o expresiones. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuál la praxis? ¿Cuál los órdenes institucionales? Y fundamentalmente, hoy por hoy, como siempre, el ámbito de las ideologías y teorías. ¿Qué visiones de mundo están en juego y qué conceptualizaciones? En este sentido, el antisemitismo y sus diferentes matrices ideológicas son entonces subjetivos, son conductuales, se trata de estructura y agencia, y el corpus intelectual que alimenta los marcos ideológicos y las formulaciones teóricas interactúa a su vez con procesos sociopolíticos, contextos y tiempos. Por una parte, los imaginarios son los que sustentan los discursos y las prácticas y se han construido sobre la movilización de mitas que refuerzan sus propias rutas en lo que es construcción negativa de la otredad judía. Esta construcción de los tropos negativos, su papel y funcionalidad es cambiante, atraviesa el tiempo, distintas constelaciones sociales, económicas y políticas. Y entonces estamos frente a continuidades y rupturas de prejuicios, continuidades y discontinuidades con recurrencias entonces y cambios. Y en este sentido, discursos y prácticas son los canales por los que fluye el antisemitismo, de una manera que no siempre es consciente para los actores. Como proceso social, actúa con mecanismos simbólicos de exclusión del otro y las expresiones del mismo y su producción discursiva no significa ser siempre testigo del mismo fenómeno, pero sí entender cuál es la reapropiación, cuál es la reformulación y cuál es la permanencia de estas visiones negativas como capas geológicas. Cada forma puede interpretarse en formas más antiguas, puede replicarlas, pero también pueden surgir nuevas. Y en este sentido, creo que lo que hoy nos trae en esta sesión, esto imagino, esto supongo de mis colegas, es por una parte que a pesar de la creciente conciencia conceptual sobre la complejidad del antisemitismo, es necesario más claridad para analizar las expresiones contemporáneas relacionadas con otros prejuicios, específicamente con el antisionismo. ¿Cuál es esta traslape, esta convergencia, esta, diríamos, esta superposición, no solo en el nivel de construcción de significado, sino también en la posibilidad de ver el cuestionamiento total del Estado de Israel, que también, como vemos en estos últimos tiempos, no siempre se ha dado en voces propiamente que podríamos identificar como antisemitas. Estoy pensando en el último libro de Weinert. Bueno, la utilización de retórica e imágenes prejuiciosas. Y quiero señalar, por último, tal vez en este apartado, que considero que la crítica de Israel y sus políticas, teniendo en cuenta el prolongado conflicto israelí-palestino, difiere de la crítica antisemita y debemos distinguir entre esferas de origen interna y externas. ¿Cuál es su contexto contextual, sus mecanismos de causalidad? ¿Cuáles los resultados esperados? Sobre todo hoy que asistimos a un problema de aislamiento, deslegitimación, repudio y rechazo del Estado de Israel. ¿Cuál es la interacción entre esto
y el propio conflicto y el comportamiento de los actores. Y esta última guerra, la que estamos viviendo, retomaría yo lo que Mauricio Meshulam retoma de Levitt y Shimshoni, que es el concepto de guerra societal. Esto es una guerra donde el campo de batalla tradicional no es el único, sino que tiene obviamente un campo de batalla simbólico, político, de imágenes, de construcción, de percepciones, y el resultado último es no solo la guerra militar o el triunfo o una victoria en el campo de batalla, sino que precisamente podríamos llamar que la desigualdad de condiciones está dada por el triunfo alternativo de unos y otros en el campo de batalla simbólico, político, ideológico, en el ámbito internacional. Creo que hay mucho más por decir. ¿Cuáles son las emociones y comportamientos de las sociedades involucradas? Juegan un papel central. Y esto, aquí podríamos decir lo que todos hemos visto, que a la luz de entender el eje del antisemitismo, cada batalla militar de Israel ha costado una derrota en el ámbito de percepción internacional, que es algo que ha sido uno de los propósitos que ha tenido Hamas. Y más aún diría, en el ámbito en general de percepción, no hay una apreciación o conexión directa de cuál es el papel de Hamas, cuál su relación con Hezbollah, con la Yihad Islámica y cuál ellos con Irán. Aquí estamos realmente frente a una situación compleja donde, claro, el comportamiento de los actores, hay o no hay proyectos para el día después, cuáles son los móviles nacionales, etcétera, se han traslapado. Bueno, no creo que quisiera yo más. He tomado este tiempo para decirles que ahora la plataforma es de ustedes. Por favor, contribuyan con sus consideraciones y abrimos este diálogo. Michelle, eres más que bienvenido y te oiremos. Quien quiera oírlo en español, aprieta el botón de traducción de idiomas, y quien quiera oírlo en inglés se queda aquí con nosotros. No, me equivoco. Creo que nos tenemos que ir todos al de traducciones, ¿correcto? Well, No, no, ok, ya entendí. Si queremos oír en español, oímos en español, y si no, aprendemos el inglés. Ok, perdón por esta. O sea, aquí queremos oír a Michelle en inglés, aprendemos inglés. Y si lo queremos oír en español, oiremos a Eddie Cassés en su traducción. thank you. Thank you so much, Judith. Thank you for inviting me and organizing this wonderful moment, which is a global moment since you are in Mexico, others are in Israel, I am in Paris. And so I would like to start with two remarks. My first remark is that contemporary anti Semitism is more global than ever as a phenomenon. And when I say global, I also mean with regional, national, and local differences, of course. If you look at Eastern Europe, it's not the same than at Western Europe, not exactly the same in Latin America, in the Middle East, and so on. But of course, these are not distinguished parts of the world. All forms of anti-Semitism are interconnected. There are a lot of interpenetrations, overlapping, and so on. So this is for me obvious. The second, in this first remark, I would like to insist on three dimensions. The first one is that today, this global anti-Semitism
is highly political and highly politicized, which is not always so strong in other moments in recent history. Today, it's a highly political issue. My second point here is that it is connected with new place for the Shoah in the general discourse in our societies everywhere. If you are in the 80s or the 90s, Shoah is a very, very strong appeal to consideration, to comprehension, to opening mind being opened and so on. Today it's different, and what happens, which is absolutely important, is that today we almost don't have any more living memory of the Shoah. Most of the survivors, family, and so on are disappearing. We only have very, very, very old people that cannot visit schools, for instance, to explain to young people what was really at stake. And we don't have also no more guilty people. We don't have more trials with these people that were acting in Auschwitz or this kind of thing. So there is no room for living memory. There is room for history, but this is a big change. And so there is a generation gap, and this is also everywhere like this, which is very important. And the third point here is that everything here is connected with what happens with Israel, the Palestinian-Israeli conflict, the Arab relations and conflicts, and of course what is happening in the Middle East, Iran, and so on. So, and this is why anti-Zionism sometimes is exactly the same as anti-Semitism. I will say later that it's not exactly the same. Now, I would like to say a few words about what is happening in my country, in France, where is living the second more important Jewish population out of Israel. The first one are the United States, and then it's France. We don't know exactly, maybe Sergio will tell us more precisely, but maybe 400 or 500,000 Jews live in France. So what are the characteristics of anti-Semitism in my country? First of all, we experiment what I would call metapolitical anti-Semitism, that is to say, terrorism. We have terrorists acting with anti-Semitic discourses very clearly. It started at least in 2012 with Mohamed Merah. It's not today. And we have many other cases. Then, second characteristic, we have many, many anti-Semitic behaviors. Small acts, not so small, but limited acts, not meta-political, not political, but I would say more social, more in the society. We have an increase, a very important increase of these acts. For instance, people that try to burn a synagogue, people that write something on a wall, people that are rude with a rabbi somewhere in a bar. I mean, small events at the scale of a country, but a lot of them. This phenomenon started in the very early years of this century, but with October the 7th, it became very, very high. As a second characteristic of France. The third point, and this is maybe surprising, is that several surveys show that there are less prejudice, no more, but less prejudice against Jews, generally speaking, in the French society. So it's very strange. More acts, less prejudice. And of course, we should here say a few words about social networks, because you have a lot of hatred circulating on social networks. Now, a very important point is that the extreme right in France, when it is institutionalized, that is to say, going in the parliament, having deputies and so on, this extreme right says now, we love Israel and we are defending Jews, we hate anti-Semitism. This is absolutely recent, not totally new, but recent. It started maybe 8 or 10 years ago with Marine Le Pen, the daughter of her father. The father was a real anti-Semitic person. The daughter says, no,
We finish with this. We love Israel, we love Jews, and so on. And this is very important because it does not mean that all the voters and all the members of this party and so on are like that. It's the top of the party which is like that. But you have many, many anti-Semitic people, prejudice and so on among these people. But there is a new tendency which is clear. This is French, but not only. Another point which is very important in France, and this is highly political, what we could call the left of the left. We have a very important political party which is called La France Insoumise. This is their name. The leader is rather famous, Jean-Luc Mélenchon, who is proposing an anti-Zionism which is clearly connected with anti-Semitism, not for religious reasons, not for cultural reasons, but for electoral reasons. They want to have a new constituency. They want to have all these migrants from Arab or Muslim countries that are now living in France and that become French. They want to have them vote for them. So to have them with them, these migrants or sons of migrants, these people listen that the leader and the people in the France Insoumise say, vote for us. We are fighting against Israel and so on. So then, and this will be my last 2 points because I don't want to talk too much, but my last 2 points at that stage. First of all, there is a huge tendency connected with this issue of anti-Semitism today, a huge tendency of disappearance of public debate, which is what Judith said also, and disappearing, not only disappearing of public debate, but ethnicization of the political life. When I speak, usually as a sociologist, I am a sociologist in my country, where universal values are very important. But today when I speak, people say, you are Jewish. And but not only people say. Recently, my sister Annette, who is very famous for her work on Nuremberg and so on, and she asked me to sign a manifesto in a very important newspapers, Le Monde, starting by a sentence, something like, "We, Juifs de gauche, Jews connected with the left." And I did not want to say no, because the content of the paper was good, but I had some difficulties to sign, because it makes me appearing, because of my decision, not other decision, but my appearing as Juif de gauche, left and Jewish. So this is a real problem, because we don't only have the destruction of the public debate, we have a kind of ethnicization of the public debate. And I will say, and Judith will appreciate, those people that could discuss together 10 or 15 years ago as Palestinians living in France or as Israelis living in France, that could discuss, and it could be wonderful. We had this, you remember, these people today don't talk together. So even the best people on both sides have huge difficulties to talk. So these are my points. And the very, very last point is that the extreme right ideological production, anti-Semitic production, for instance, we have a very famous writer whose name is Soral, Alain Soral. So he writes on social networks, of course, because he cannot do it as such. So these people are read by people from migrant, Arab, or Muslim origin, which means the ideas, the theorization of hatred may come also from very, very ultra or extreme right, being accepted by people very different. So this is the general landscape, and the problem is that it's difficult today in my country, like in many others, of course. And not only universities, but also in universities, like in your case. Thank you. Okay. I think I have to change, right, to Spanish, and I'll do it immediately. Muchas gracias, Michelle. Mira, realmente lo que señalas es
es muy importante, muy bien, recordé, cómo no, aquel encuentro donde de lo que era el otoño de la política, la publicación fue la primavera de la política, donde el diálogo que se dio fue espléndido, el capítulo sobre el diálogo palestino-israelí fue muy importante. Bueno, yo creo que lo que señalas es muy importante, no quiero tomar más tiempo y pedirle ahora a Sergio, por favor. Gracias, Judith. Hoy es claro que estamos inmersos en una gran guerra. Es una guerra total en tres frentes. Cada uno de estos tres frentes implica un análisis y una estrategia operativa diferente, pero antes que nada, es necesario definir el perímetro de cada uno de los frentes, comprender la naturaleza de los problemas, los posibles instrumentos de intervención, incluso las ilusiones de las que partimos y que hoy debemos revisar radicalmente. El primer frente es el más intenso de los combates en el propio territorio de Israel, en Irán, Gaza, Líbano, Yemen, Siria y otros lugares. Los hemos visto en estos últimos increíbles 12 días de guerra. La gran ilusión aquí se refería a la presencia judía e israelí y a sus relaciones con los demás pueblos y civilizaciones de Oriente Medio. Aquí merita aclarecer que el concepto de Oriente Medio está evidentemente calibrado desde una perspectiva analítica geopolítica eurocéntrica. Esta etiqueta representa una convención generalizada que, ignorando la esfericidad de la Tierra, designa un punto de referencia principal en una zona determinada del globo y relativiza cualquier otra referencia geográfica. En realidad, geográficamente, Oriente Medio forma parte de Asia Occidental, al igual que Europa, relativizada a partir de Asia, no sería otra cosa que el Oeste Medio, postulando a América del Norte como el lejano oeste. América del Norte, además, cartográficamente también se encuentra muy al este de Asia. Estas categorías inventadas, obviamente, no solo tienen relevancia formal, sino que implican hipótesis de juicio muy precisas sobre la naturaleza de los procesos que tienen lugar en cada uno de estos diferentes lugares. Edward Said lo expresó bien en su obra Orientalismo. En particular, es común creer en Occidente que las transacciones que tienen lugar en Oriente Medio se rigen por impulsos menos racionales, por decisiones basadas más en instintos descontrolados, por sensibilidades más obtusas, por una asunción de riesgos desorbitada, por una mayor crueldad e indiferencia ante el dolor ajeno y en última instancia por una insuficiente consideración de lo que sería el bien común, de una presunta universalidad de la sociedad humana en su conjunto, universalidad de la que obviamente Occidente es el custodio exclusivo. En verdad, un cierto proceso de normalización vacilante pero en curso, como los acuerdos de Abraham, nos había llevado a creer que Israel sería aceptado en la Asamblea de los Pueblos de la región. En cambio, descubrimos que el proyecto de rechazo y genocidio seguía muy vigente, con la cabeza del serpiente claramente en Irán y sus metástasis en todos los países de la región, y las perturbadoras relaciones de vasalaje y señorío con Rusia, en parte también con China y Corea del Norte. La guerra en Gaza y Líbano desveló la fanfarronería de la omnipotencia militar israelí, pero también la abnegación y el inmenso heroísmo de sus jóvenes combatientes. A pesar de los horrores del 7 de octubre y de la inevitable y más que proporcional reacción de Israel, el tiempo de negociación para intentar poner fin a la destrucción mutua no había terminado, pero la responsabilidad de las siguientes etapas, no una paz imaginaria, sino al menos una tregua, o bien una catástrofe regional y luego global, permanece todavía en gran medida sobre la mediación de otros países occidentales y de Oriente Medio.
son capaces de ello. El segundo frente es el internacional, que se desarrolla a nivel de imagen, de política, de medios de comunicación, de la delgada línea que separa y une a Israel del mundo, de las comunidades judías. Y aquí también necesita ampliar un poco el horizonte de observación. Debemos tener muy presente la díada, observador observado. Cualquiera tiene ¿Qué pasa? No siento nada. Escuchamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sergio, ¿me oyes? ¿Me Sí, oyes? ahora Ok. sí. Pide la intérprete, perdón, yo tenía el micrófono apagado. Pide la intérprete que hables más despacio, Más despacio. Ok, muy bien. claro, De porque acuerdo. Sí, le sí, muy bien. cuesta trabajo seguirte. De acuerdo. Entonces, ¿dónde estamos? Necesita ampliar el horizonte de observación. Cualquiera tiene pleno derecho a observar una situación determinada en el marco de una díada observador observado. Nosotros estamos los observados generalmente. Siempre es legítimo abrir un debate sobre estos juicios, pero al mismo tiempo, quien es observado también tiene derecho a emitir un juicio sobre el observador, sobre su contexto, sobre sus herramientas. Este contrajuicio simétrico también debería formar parte del debate para que adquiriera mayor substancia y validez. Hoy, muchos intelectuales occidentales argumentan que hay tres cuestiones básicas que caracterizan la fase actual del conflicto en Oriente Medio y que están estrechamente relacionadas entre sí. Uno, la ineludible centralidad de la cuestión palestina. Dos, el equilibrio de poder regional y su legitimidad política. Tres, la dimensión internacional en la forma específica de la alianza entre Israel y Estados Unidos. Pero desde Jerusalén me gustaría proponer una línea de argumentación, no digo alternativa, sino complementaria. Hay tres cuestiones básicas que caracterizan la fase actual del discurso en Europa y en las Américas y que están estrechamente relacionadas entre sí. Uno, la amnesia generalizada tanto de los valores morales y civiles fundacionales como de sus propias identidades culturales. Dos, la alineación de la izquierda intelectual y política con posiciones ideológicas totalmente opuestas a su tradición y razón de ser. Tres, la adhesión de muchas élites intelectuales y políticas a posiciones e intereses incompatibles con su función y la transición de estas élites de creadores independientes de ideas a consumidores dependientes de slogans. La gran ilusión, en este sentido, se refería a la esencia intelectual y espiritual del mundo occidental. Después, y a pesar de la Shoah, esperábamos que Occidente, que la concibió y ejecutó, se hubiera arrepentido y que había metabolizado la intolerancia, sino la repugnancia hacia la causa ocasional del lema nunca más. Pero el nunca más estaba de nuevo entre nosotros, en amplios sectores de la sociedad, en el mundo en general y en los llamados países civilizados. La legitimidad de los tres ingredientes fundamentales de ser judío hoy en día: igual dignidad, memoria autónoma y soberanía política, se pone de nuevo en cuestión. Se explotó una interpretación ignorante, hostil y arbitraria de la palabra sionismo para condenar a todo el pueblo judío por crímenes nunca cometidos. El rechazo de Israel
se inevitablemente confunde con el rechazo del judío local. El apoyo acrítico al fundamentalismo islámico lo confirma, a expensas de la subordinación de los valores de democracia, tolerancia, justicia social y pluralismo que deberían siempre mantenerse al centro de la percepción de una sociedad que se cree iluminada. El tercer frente es el interno, del manejo de Israel, de su política, su democracia y su futuro. La gran ilusión aquí se refería a la historia y al significado de Israel como Estado judío y como núcleo del pueblo judío global. Nos habíamos engañado pensando que tras más de 77 años de independencia, Israel se encaminaba hacia la madurez y un bienestar consolidado, incluyendo la capacidad de autocrítica y la de implementar reformas muy necesarias, largamente postergadas desde los difíciles inicios de la formación de un Estado. En vísperas del 7 de octubre, el país se encontraba profundamente dividido tras las reformas legales y constitucionales introducidas por el gobierno de Netanyahu. Cientos de miles de personas se manifestaron en las calles contra la nueva dirección totalitaria. Esto fomentó entre los líderes árabes la impresión errónea de que un Israel tan dividido podía ser fácilmente atacado y aniquilado. En cambio, en el día crucial del peligro, la respuesta al llamado a la batalla fue abrumadora. La solidaridad interna se restableció instantáneamente, independientemente de los desacuerdos previos, al menos por un tiempo. La extraordinaria resiliencia de Israel en tiempos de crisis fue la primera luz que emergió del caos inicial. Y lo mismo puede decirse de la agregación de la sociedad israelí bajo la lluvia de misiles iraníes. Todavía, en su último discurso a la nación, Netanyahu afirmó que aún quedan muchos asuntos pendientes. Eso significa, con plena legitimidad, su candidatura para muchos años más como primer ministro, pero también adelante a toda máquina en el proyecto de reducir el poder judicial a un instrumento del Ejecutivo y en la discriminación entre quienes trabajan, pagan impuestos y prestan el servicio militar y quienes no lo hacen. Netanyahu afirmó: el pueblo decidirá. Y así se determinará el futuro destino de Israel. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Creo que vamos avanzando en perspectivas, análisis, aportes que vamos a retomar ahora en un diálogo. Te agradezco. Y Leonardo, vas a tener que quitar tu mute. Ahora se escucha. Ahora sí. Quiero retomar algunos tópicos como fronteras y traslapes del antisemitismo que planteaste tú, Judith, y por supuesto algunos escenarios de la guerra, que muy bien lo planteó Sergio, ¿no? Pero mi trabajo se concentra últimamente, desde que comenzó después del 7 de octubre, en analizar las respuestas al antisemitismo por parte de organizaciones judías regionales e internacionales y también por parte de Israel. El argumento central de mi crítica a ciertas respuestas al antisemitismo en los 2 últimos años es que el discurso de la guerra formatea las respuestas tanto de organizaciones judías locales e internacionales para contrarrestar los discursos de odio ante Israel, y se vuelve también a homologar
enunciados de odio antisionistas con enunciados del antisemitismo. Destaco principalmente que el discurso de la guerra no solo es usado en algunas respuestas de organizaciones judías e israelíes, sino también por el discurso político de líderes de gobiernos latinoamericanos y su oposición política, ¿no? Sobre todo en dos países, Chile y Brasil. Un tercer tipo de respuesta que analizo de discursos de odio contra Israel y el sionismo tiene que ver con aquellos que no toman suficientemente en cuenta que se trata de discursos muy politizados, difundidos no solo por las redes sociales transnacionales, sino también por movimientos y grupos sociales antiglobalización, sobre todo del sur global contra el norte global. Estos movimientos sociales, que no son partidos políticos solamente, enarbolan como una bandera emblemática la causa palestina desde muchos años atrás, de muchos años antes del 7 de octubre. Yo quiero simplemente recordar que las reuniones anuales, hasta ahora, del Foro Social Mundial, que empezó en 2002 en Porto Alegre, Brasil, continúan, no solamente en Brasil, sino en otras partes del mundo. Un cuarto nivel analítico que estoy haciendo son respuestas de comunidades judías locales, internacionales y del gobierno de Israel a algunos libros y manifestaciones de intelectuales judíos de la diáspora que han salido para criticar a Israel, sobre todo a partir del 7 de octubre, ¿no? No voy ahora a entrar a analizar porque no hay tiempo, pero yo quiero destacar que si durante la Primera Guerra Fría el antisemitismo en América Latina estuvo transnacionalizado al servicio del anticomunismo de las derechas, mientras que los tropos antisemitas y antisionistas de la izquierda eran enunciados por la Unión Soviética contra el imperialismo y el colonialismo. Quiero señalar que los tropos actuales del discurso de la guerra antiglobalización del sur global contra el norte global, para combatir el norte global, están utilizando mucho la teoría postcolonial y se toman muy en cuenta la alianza militar Israel-Estados Unidos de una manera que no se tomó antes, porque lo transformaron, entiendo yo, como mito movilizador para justificar los tropos antisionistas que se equiparan con el antisemitismo. Mi hipótesis, entonces, es que las estrategias de respuestas de organizaciones judías locales e internacionales no son efectivas porque no deconstruyen los nuevos tropos de estos actores sociales nacionales e internacionales. Yo quiero recordar que la respuesta de la mayoría de las organizaciones judías hoy continúan utilizando la vieja estrategia tradicional para combatir el antisemitismo en América Latina a través de exigir legislación antidiscriminatoria y pedir a la justicia acciones penales antidifamatorias. Es una antigua estrategia que, dicho sea de paso, todavía no se ha escrito una historia sobre esta estrategia. Pero sin embargo, lo que en los últimos años aparece en forma concreta es una respuesta que llamamos la judicialización, ¿no? A través del Poder Judicial, a través de querellas judiciales, para combatir autores de discursos de odio antisemita. Resulta para mí interesante, para aquellos que no lo conocen, el caso argentino, ¿no es cierto?, medir la eficiencia o ineficiencia de dos recientes causas de judicialización por discursos de odio anti-Israel a través de redes sociales que fueron propalados por políticos de la izquierda argentina. Ellos fueron procesados mediante legislación antidiscriminatoria y en especial por la adopción del gobierno de Argentina de la definición de antisemitismo de la IRA, ¿no?, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Antisemitismo.
Quiero simplemente recordarlo porque no hay tiempo para entrar en detalle, por lo menos voy a mencionar las dos causas. Una fue cuando la justicia de Buenos Aires condenó al ex legislador Alejandro Bodar a la pena de 6 meses de prisión en suspenso por una serie de tweets publicados en 2022 donde acusaba a Israel de ser un Estado racista y genocida. Bueno, Bodar es un dirigente político del movimiento socialista de los trabajadores. La causa judicial se inició por una denuncia de la DAIA, argumentando que violaba la ley antidiscriminatoria y exigió juzgarlo de acuerdo a la definición de antisemitismo que había adoptado el Estado argentino de la IRA, la International Holocaust Remembrance Alliance, ¿no? Bueno, el caso es que Bodar ya había sido absuelto 2 veces. Primero en mayo de 2023 y luego en agosto del 2024. Pero la última cuestión fue la absolución. Esta absolución fue apelada y en abril de este año, del 2025, la condena fue impuesta por 2 votos contra 1. Y sigue el caso porque los abogados de Alejandro Bodar quieren llevarlo a la Corte Suprema de Justicia. El segundo caso de judicialización del antisionismo en Argentina procesó a una diputada en el Congreso de la Nación por parte del Frente de Izquierda, otro caso de una diputada que utiliza el antisionismo como arma política, ¿no es cierto? Y lo interesante para mí es que en abril de este año, la diputada, cuando fue procesada por un juez muy importante en Argentina, que lo conocen tanto los judíos en Argentina como el gobierno de Argentina, que es el juez federal Daniel Rafeca, que en su acusación dice: la crítica se distorsiona y excede los límites de la libertad de expresión cuando se hace de forma de deslegitimar su existencia o de exigirle acciones a Israel distintas a las que se le exigen a cualquier otro Estado que no tenga la característica de su religión como constitución. Bueno, el otro tema que yo analizo es el anti-israelismo y el antisemitismo en redes sociales, un área donde la judicialización no logra entrar o no logra actuar, y donde, como sabemos, ¿no es cierto?, sobre todo en América Latina, que está el observatorio web, que está llevado a cabo por el Congreso Judío Latinoamericano, la AMIA y la DAIA, muestra de que la mayoría, las más importantes o peligrosas, no importantes, peligrosos discursos antisionistas y antisemitas circulan justamente o se propalan precisamente por la web. En ese sentido, encontramos que la judicialización no logra alcanzar un tipo de efectividad, ni siquiera se localizan a quienes emiten estos juicios, ¿no? El caso uruguayo para mí es muy sintomático en este sentido, porque en el informe de la web, del antisemitismo en la web, el caso de Uruguay, un país pequeño que tiene una comunidad muchísimo más pequeña que Argentina, por lejos tiene un cuarto de los comentarios analizados de usuarios uruguayos que emiten antisemitismo, y de acuerdo a esta proporción, se plantea que los posteos antisemitas en Uruguay representan un 29,7% del total de la región, para el cual el porcentaje para la región llegó solo al 17%. Pero hay algo más interesante que el caso uruguayo que nos ofrece. Uno es la vandalización de edificios comunitarios como la nueva congregación israelita, ¿no es cierto?, donde se utiliza el muro del edificio para repudiar a Israel, haciendo pintada que dice Israel Estado genocida, o no vamos a dejarnos amedrentar. Entonces, la cuestión es
de qué manera en el caso uruguayo se conjuga nuevas formas de antisemitismo y antisionismo con las viejas formas ya tradicionales, donde se acusa a judíos que le van a quemar todo, se marcan a estudiantes universitarios diciendo que son sionistas, y esto ocurre 3 o 4 años después que por primera vez se mata a un judío en Paysandú, no se lo asesina, un acto de antisemitismo violento que no ocurrió, por ejemplo, en los últimos años en Argentina. Y esto tiene que ver entonces con una combinación del viejo estilo antisemita o del viejo discurso y acciones antisemitas con nuevas formas que surgen en el escenario de la guerra, es decir, el escenario del discurso de la guerra que se alternan o se juntan con los viejos tropos del antisemitismo tradicional. Pero hay otro aspecto que yo estoy analizando y que me interesa aquí plantearlo. Una de las críticas que yo hago a la forma de respuesta de Israel al antisemitismo durante esta guerra ha sido, para mí, esa falacia del gobierno israelí que respondió al antisemitismo mediante una alianza estratégica con la ultraderecha europea y latinoamericana. Como ustedes saben, fue convocado, ¿no es cierto?, un congreso en marzo de este año, donde organizado por el gobierno de Israel, no organizado por un grupo reducido. Esa conferencia internacional sobre antisemitismo de marzo marca un cambio en la narrativa política, no solamente de la derecha europea, que acepta formar parte, ¿no es cierto?, de una campaña para ayudar a Israel a luchar contra el antisemitismo, sino es un cambio en el discurso de respuesta al antisionismo musulmán y de la izquierda global, organizada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora. Y yo creo que este es un tema que debe preocuparnos, que se llame a Jordan Bardella, el líder del partido ultraderechista francés, Agrupación Nacional, y Marion Maréchal, nieta del fundador del Frente Nacional, ¿no es cierto?, para constituir una alianza abierta, ¿no es cierto?, a los efectos de poder combatir el antisemitismo. Bueno, esto provocó, por supuesto, del lado de la izquierda en América Latina, un argumento que se está usando para decir estos son los aliados de Israel contra los quienes nosotros queremos luchar. El sexto, y con eso voy a terminar, nivel de análisis de las respuestas al antisemitismo que yo analizo, es el discurso de la guerra actual, es el discurso que opone al sur global al norte global. Es decir, un tema que ha sido trabajado poco desde el punto de vista de las instituciones judías regionales y también internacionales. Nosotros estamos acostumbrados a salir al cruce a los tropos del antisemitismo, por ejemplo, del soviético o del antisemitismo de la izquierda global, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos que hablar con ONG, organizaciones sociales, el Foro Popular del cual hablé antes, ¿no es cierto?, organizaciones sociales y políticas del sur global, que adoptan la bandera palestina como bandera de lucha, no solo contra Israel, sino contra la globalización que promueve para ellos el norte global. Bueno, esto me parece a mí muy importante tomarlo en cuenta cuando, por ejemplo, se critica el discurso anti-israelí de Lula, el presidente Lula brasilero, acusando a él de antisemita. Por un lado, se lo declara, y con razón, persona no grata, cuando hizo la comparación del genocidio, acusando de genocidio y comparándola con la Segunda Guerra Mundial. Pero es muy diferente declarar a un presidente como Lula, que es un líder del sur global, ¿no es cierto?, demonizándolo como antisemita, como lo acusó, por ejemplo, el director general de Yad Vashem, y también la misma organización, el CONIT, que es la organización, la Federación de Comunidades Judías brasileras, diciendo de que su discurso está promoviendo el antisemitismo. Bueno,
yo creo que ese es el tipo de crítica que a mí me interesa que nosotros debemos hacer cuando analizamos ciertas respuestas al antisemitismo, sin entender el fenómeno, tanto al actor social o los actores sociales y políticos que intervienen, como también a la contextualización. Eso mismo ocurrió en Chile, que ahora no voy a... Gracias. ¿eh? Digo, No voy gracias, ahora Leo. profundizar, pero sí quiero decir, porque acá hay un problema, si hablamos de tropos, si hablamos del lenguaje, tenemos que hablar de las palabras. Y las palabras son también usadas como armas de combate. Las palabras de un discurso, los tropos de un discurso, las metáforas, las anécdotas, tropos retóricos. Quienes trabajan en el tema del antisemitismo no pueden solamente trabajar desde la acción, sino desde los discursos, ¿cierto? Cuando el presidente chileno también hizo una declaración muy fuerte contra Israel, por cierto, la comunidad salió la organizada, ¿no es cierto? Y aquí elegí dos palabras que me parecen a mí son muy significativas. Dos palabras que me parecen correctas. Dijeron que fungen como adjetivos denostativos y denigrantes para criticar a Israel. Bueno, una cosa es decir que son adjetivos denotativos y denigrantes, y otra cosa es decir que es un antisemita. Es decir, la diferencia entre un presidente antisemita y un presidente que hace un abuso del lenguaje utilizando adjetivos denostativos y denigrantes, yo creo que debe ser tomado en cuenta no solamente por los analistas o semiólogos del antisemitismo, sino también por los dirigentes de las comunidades, tanto nacionales y internacionales, y ni que hablar de parte de Israel. Para terminar, quiero decir algo sobre los nuevos libros o trabajos o expresiones intelectuales del campo intelectual judío, ya no estoy hablando del campo de la izquierda no judía, que están saliendo a raíz de Gaza, ¿no? Y voy a tomar un caso, porque simplemente no para analizarlo acá, sino para que ustedes sepan que se trata de un filósofo judío que también fue sionista en su juventud y participó en Chile, ¿no es cierto? Que es Eduardo Zabrovsky, que escribió un libro polémico, crítico, pero no antisemita, como se lo acusa. El libro se llama Israel en Gaza, la encrucijada histórica del judaísmo. Bueno, yo creo que ese libro, por ejemplo, que me merece muchas críticas y muchas, digamos, polémicas, podemos estar en desacuerdo y además criticarlo duro, yo lo he hecho, pero no podemos decir que este autor es un autor antisemita. Y si yo uso este caso, podemos reproducirlo también para el caso de México, que Judy conoce muy bien, para el caso de Chile, para el caso de Argentina, para el caso de otros países, ¿cierto? Y para el caso también de un gran historiador al cual nosotros criticamos, pero que es Enzo Traverso, que escribió su libro muy importante muy crítico, a la guerra en Gaza, pero yo no puedo decir que este libro es un libro antisemita. Bueno, con eso quiero terminar. Bueno, Leo, perdón, mira, la verdad es que estamos con un problema de tiempo. Me apena muchísimo porque es muy interesante y muy importante lo que has planteado, pero nos hemos extendido. Creo que a lo mejor vamos a organizar alguna otra reunión. Voy sin más a pedirle a Dani que tome la palabra. Gracias. Y Solo seguimos adelante. una palabra. Enzo Traverso es un antisemita. Punto. Bueno, esta es la parte, si ustedes quieren, tras que acabe Dani, no sé cuánto tiempo, perdí un poco la contabilidad. A lo mejor solo pediré a Dani que sea más. 7 minutos por cronómetro. Bueno, te agradezco mucho. Y Ok, luego vamos ok, a esto que dijo Sergio, lo que dijo Leo. Adelante. ok. Bueno, ante todo, para mí es un gusto estar en esta mesa
con maestros y colegas queridos, así que es un gusto. En segundo lugar, quiero tocar 4 puntos brevemente. El primero tiene que ver con el nombre. Sergio de la Pérgola planteó en otro encuentro, yo también lo planteé antes, que tenemos que buscar una nueva terminología para referirnos a este fenómeno del odio antijudío. Es decir, ya no se usa más, por ejemplo, el término marrano para hablar de los judeoconversos. No se usa más el término falayas para referirse a los judíos de Etiopía, pero seguimos usando un término equivalente, derogativo, antisemitismo, que se origina como un término derogativo. Y por otro lado, es un término que no da cuenta de la enorme complejidad del campo de lo que queremos describir, de que incluye un montón de elementos tanto de antijudaísmo, antijudío, antisionismo. Creo que es un tema que no es menor buscar un término o términos más adecuados que den cuenta de la complejidad del fenómeno. En segundo lugar, siguiendo un poco a Leo, que planteó, hay una enorme diversidad en América Latina que tiene que ver, por un lado, las políticas oficiales de los gobiernos frente al conflicto israelí-palestino. Tenemos los países alineados claramente en el eje más radical, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que está en la línea más radical. Después tenemos países como Chile, Brasil y otros que están también en una línea crítica. Y después tenemos algunas excepciones raras como El Salvador, Argentina, donde hay una política de una identificación muy pro-Israel desde la jerarquía política, y eso genera a su vez distintas reacciones de las instituciones comunitarias, por un lado, pero es cierto algo que dijeron varios, lo dijo Michel, lo dijo Sergio, lo dijo Leonardo, la globalización de las redes, ahí ya no hay, ahí hay semejanza en los discursos anti-israelíes como tales. Habría que pensar un tema que tal vez en América Latina no tuvo la virulencia, las manifestaciones públicas como las que tuvieron en Europa, tal vez porque primero no hay importantes minorías islámicas en América Latina, tal vez porque los desafíos económicos y políticos locales son tan intensos y tan caóticos que la gente está más absorta con estos desafíos que con lo que pasa lejanamente para la mayoría de la población. Y también podríamos decir que los judíos de América Latina están fuertemente integrados en la vida cultural, política y social, y en algunos lugares, como por ejemplo Argentina, el diálogo interconfesional ha sido fuerte, está muy desarrollado y eso ayuda de alguna forma a frenar. Habría que verlo, lo planteo como una hipótesis como tal, y tenemos dentro del liderazgo quienes han salido de frente a criticar las declaraciones del gobierno. El caso para mí muy fuerte es lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Cuba, una comunidad muy pequeña, pero que ha criticado claramente las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores u otros, y en Chile también. Y lo que habría que pensar, y nosotros en un estudio que hicimos previamente, vimos que la gran mayoría de los judíos de América Latina se sentían cómodos en su integración entre su condición de judíos y su condición de ciudadanos de sus países, salvo Chile, que había más tensiones. La pregunta sería, después del 7 de octubre, si eso ha cambiado o no en términos del sentimiento de integración nacional o no de la misma forma que era antes del 7 de octubre. El anteúltimo punto que quiero plantear es esto. Muchos de ustedes conocerán el estudio de Edward Kaplan que se llamó Anti-Israel Sentiment Predicts Antisemitism in Europe. Un estudio, digamos, que establece que existe una correlación muy alta entre los discursos antisemitas y los discursos anti-israelíes. Yo creo que necesitamos hacer este tipo de estudios empíricos. Esto fue hecho en Europa. Tenemos que ver, porque esto es una forma clara de deconstruir, siguiendo la terminología de Leo, estos discursos mostrando que en general un discurso anti-israelí o antisionista también nos predice claramente un discurso antisemita. Creo que no lo podemos decir porque faltan estos estudios empíricos. Creo que tendríamos que avanzar más en estos datos porque por medio de este tipo de análisis tendríamos
una evidencia mucho más clara. Y ahora el punto central de mi presentación. Yo creo que nos estamos acercando en América Latina, pero no solo en América Latina, a una tormenta perfecta en términos de la fuerza del discurso antisemita. Hace muchos años, una de las dos veladas más interesantes que estuve en Jerusalén, cuando estudiaba hace 40 años, con Sergio, con otra gente, fue una noche en la que participó Yehuda Bauer para hablarnos del antisemitismo y los peligros, y otra que participó George Mose, que estaba de visita y que participó. Y acá se plantearon dos posturas distintas. Para Mose, la clave es la construcción simbólica desde las élites culturales ideológicas. Eso es lo más peligroso. Si las élites políticas e ideológicas adoptan y desarrollan el discurso antisemita, esto se normaliza y se convierte en un componente aceptable del sentido común. En cambio, Yehuda Bauer planteaba que el antisemitismo se vuelve peligroso cuando la estructura social de un país se descompone y deja de haber límites institucionales y morales. Y yo creo que en este momento nos acercamos a una situación en que los dos factores convergen. O sea, lo que dice Mose, las élites intelectuales y la normalización del discurso antijudío, anti-israelí, antisemita. Entonces, cuando esos discursos, las élites culturales, no todas las élites, pero muchas élites políticas y culturales asumen ese discurso, y cuando estamos en sociedades fracturadas por la desigualdad, la violencia, la delegitimación, la crisis de las instituciones democráticas con sistemas populistas, todo esto lo que genera es un entorno muy riesgoso porque se dan las dos condiciones, lo que ocurre en el discurso de las élites y lo que ocurre en la descomposición social de las sociedades. Entonces yo creo que esto le da un grado muy alto de acercarnos a una tormenta perfecta en términos de que convergen factores estructurales y factores ideológicos. Gracias. Muchas gracias, Dani. Creo que esto último que señalas, citando a Bauer y Mose, me parece que es muy importante. Refería yo al iniciar, si recuerdas, cuando nosotros vemos por una parte el desarrollo de todo lo que es un corpus ideológico, teórico, visiones de mundo, y las condiciones sociales, estructurales, políticas. Bueno, la verdad es que yo quiero decirles que siento que fue una sesión sustantiva y que tenemos el problema más serio de tener encima el tiempo. Nos dieron hora y media, estamos ahora que nos faltan creo que 4 minutos. Veo a Noah emergiendo, recordándonos que debemos finalizar. Yo les quiero decir que se me ocurre que una de las opciones que tendremos es organizar, ya sea en el marco de SGAP o en otros marcos que tenemos a nuestra disposición todos, una continuación de este intercambio. Creo que ha sido muy, muy rico, muy, diría yo, muy convocante, muy sugestivo. Por lo pronto, creo que desafiamos esta impresión que tenemos todos o de lo que señalaba Michelle, ¿no? El espacio público, el debate público que se etniza, que etniciza, que pierde, digamos, los criterios cívicos de un intercambio de argumentación, o bien lo que hablábamos ciertamente de que hay un activismo que ha sustituido la posibilidad que reclamaba Leonardo, la palabra, el poder de la palabra. Finalmente, el antisemitismo se construye realmente, es discursivo, se reproduce, se construye y permea de un modo latente, difuso, manifiesto
las sociedades. Creo que tenemos aquí, retomando inclusive sesiones previas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y extendido, ¿no es cierto? Creo que señalaba Sergio los diferentes frentes, ¿correcto? Y yo intenté aludir a ello al principio, que el frente básicamente de la palabra, de la circulación de los tropos negativos, ha realmente compensado y contrarrestado lo que podríamos llamar una estrategia militar que ha tenido, que ha asumido el Estado de Israel. Y entonces estamos frente a esta situación de desaliento o aislamiento correcto que hemos marcado. Creo que no tenemos más tiempo. Déjenme tomar estos minutos para agradecerles a ustedes, todos queridos colegas con quienes hemos podido dialogar previamente y seguiremos dialogando. Quiero agradecerle a todos aquellos colegas que participaron previamente y que no necesariamente los veo hoy, pero bueno, recibirán nuestro agradecimiento. Está con nosotros Heidi, que ha sido una intérprete maravillosa, junto con Sharona, su compañera, han realmente permitido que podamos hacer esta traducción simultánea y alcanzar públicos que no hablan el español. Quiero agradecer a Noah, que ha sido realmente, como dije desde el principio, un colaborador excelente, con iniciativas y una eficiencia total, a ISGAP, y a Charles Small, que nos envía un saludo a todos. Él está hoy ocupado, no va a estar, nos acompañó al inicio, y decirles que, bueno, cerramos un nuevo ciclo. Algunas preguntas nos acompañan, otras, la verdad es que con toda la humildad que tenemos frente a una realidad compleja, pues tenemos que repensar también muchos de los conceptos que hemos desarrollado y también ver la posibilidad de, creo yo, crear puentes entre lo que la investigación y el pensamiento nos provoca y los liderazgos comunitarios, nacionales o internacionales puedan abordar. Creo que todo el tema de la complejidad surglobal lo hemos abordado, lo hemos trabajado, lo estamos haciendo, y sin embargo no, esos puentes, digamos, donde el conocimiento se hace práctica, no necesariamente se han construido. Tal vez una última consideración: el carácter interdisciplinario de las intervenciones, el carácter también transnacional, como decía Michelle, correcto. Estamos todos en diferentes lugares del mundo. A nuestros colegas que están en Israel, quienes hablaron y quienes nos oyen, todo nuestro solidaridad, apoyo. Los problemas políticos internos, Sergio, que señalaste, ahí están. El dictum del pueblo decide del primer ministro nos arroja también un escenario de político preocupante. Los nexos entre Israel y las comunidades judías, las diásporas globales, transnacionales, en fin, un universo de desafíos. Yo les agradezco mucho. Estamos 2 minutos más allá del tiempo. Con esta puntualidad que debemos tener, me despido, les envío un cariño muy fuerte y nos estamos conectando. Hay un compromiso, debo decirles, un aplauso a todos ustedes, y es que podamos sacar unas memorias, o bien memorias, que sería lo más inmediato, o bien un libro donde las ponencias sean traducidas en artículos, o sea, sean completadas como artículos. Lo estamos explorando.
Gracias a todos entonces, ¿correcto? Se cuidan. Nos van a desconectar en un segundo. Noah es implacable. Cuídense.